Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, 3 de febrero, día viernes, damos comienzo nuevamente a estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso, hoy con el Evangelio de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar refrescando clase anterior en el verso 24 hasta el verso 30. Dice la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, había una disputa, pero ¿quiénes son los que están discutiendo? Estamos hablando que los discípulos del Señor están discutiendo entre ellos. Si leemos el 23, dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Sabemos que durante la cena, el maestro, nuestro Señor dijo que el que moja en el plato conmigo, ese me va a entregar. Inclusive sabemos por los evangelios sinópticos que Judas Iscariote, y porque tenemos la revelación completa, es el que entrega al maestro. Entonces, los discípulos están discutiendo acerca de quién, de quién iba a hacer esto. Y en el 24 hubo también entre ellos una disputa, hablando de los discípulos, de quién de ellos sería el mayor. Verso 25 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor en el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les había dado ejemplo acerca de cómo les había servido el Evangelio de Juan durante la cena, como está aquí hablando Lucas también durante la cena, cuando dice aquí, "Mas yo estoy a la mesa entre vosotros y soy el que le estoy sirviendo". Juan no, nos relata de cómo Jesús tomó un lebrillo, un cántaro de agua, se ciñó una toalla y le lavó los pies a los discípulos, enseñar de, él era el rey hecho carne o el rey de reyes o Dios siendo humillado, enaltecido, pero estamos hablando de que lo que está haciendo Jesús es el siervo de todos, él es el mayor o el más grande que puede existir con nuestro Dios y se humilló, se postró a hacer el trabajo del siervo, inclusive de un trabajo de lavar los pies como el ejemplo de un trabajo realmente muy humilde, por decirlo de esta manera. Yo soy el que sirve. Verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y se sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí también ellos estaban discutiendo, según el Evangelio de Marcos, en otro momento, de quién quería estar a la derecha o a la izquierda del Señor. Y Jesús les dice que solamente esos lugares de privilegio le son dados solamente por el Padre, o el Padre son el que lo puede dar. Pero hablando un poco acerca de este tema, ellos siempre estaban pensando en tener lugares de privilegio porque ellos pensaron que el reinado de Jesucristo o el establecimiento del reino era algo terrenal en este aspecto. Entonces ellos querían tener parte durante ese gobierno. Pero Jesús le habló espiritualmente diciendo que les va a dar tronos para juzgar a las tribus. Y los apóstoles, si vemos Hechos de los Apóstoles como estamos estudiando, y la doctrina apostólica, nosotros nos regimos por esa inspiración entre los apóstoles, con el consolador que les vino en Pentecostés, nos guiaron a toda verdad. Ellos nos exhortaron a través de las cartas de los apóstoles, de todo lo que ellos escribieron. Entonces ellos, aparte de juzgar a Israel, también nosotros somos juzgados a través de la palabra de ellos, como dice el verso 30,
que les daré esas 12 tribus para juzgar, no tan solo en el día final, porque también como decía Agustín, hablando acerca de ese momento en el día final, cuando hablábamos capítulos anteriores, de ese momento en que Jesucristo explica lo que era su segunda venida y la destrucción de Jerusalén, pero hablando acerca de eso, también en los de Gomorra y Sodoma también iban a ser juzgados inclusive por ellos. Lo más importante a resaltar aquí es la humildad y el servicio que prestó Jesús, humillándose en lavar los pies a los discípulos, dándole ejemplo para no hacernos mayores nosotros, sino siervos de todos. Comentarios, hermanos, preguntas, algo que añadir. Lo dejo con mi hermano Agustín Afonso. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga. Buenos días también. Preguntas, comentarios sobre la grandeza del servicio. Un tema muy importante para nosotros, para todos los que son siervos del Señor, porque la grandeza realmente no está en ser servido, sino en servir. O sea, siempre vemos las cosas contrarias a lo que el mundo enseña. En el mundo el más importante es el que se sienta a la mesa. En el mundo cristiano o en el mundo espiritual, el que es importante no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y Jesús pone el ejemplo. Y él cuando habla de que yo estoy aquí como el que sirve, es porque él lo mostró y lo vemos allá en Juan capítulo 13, cuando él se para de la mesa, se ciñe, toma un lebrillo y lo llena de agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. Y él quería simplemente dejarles ejemplo. Jesús siempre mostraba sus enseñanzas con ejemplos. Es la mejor manera de aprender algo es dándole ejemplo, o sea, enseñándoles con el ejemplo. Y él siempre lo hacía de esa manera para que ellos se les grabara en la mente realmente cuál debe ser la actitud cristiana, cómo ellos deberían comportarse, cómo deben ser ellos, porque eran los apóstoles. Y eran los apóstoles, eran los seguidores, eran el círculo íntimo de Jesús, y por tanto ellos podían sentirse importantes ante los demás. Y Jesús les enseña que así no es. Si tú quieres ser importante, hazte menor que los otros. Si tú quieres realmente tener valor, hazte servidor de los otros. Así es el compromiso que debemos tener nosotros como cristianos, ¿verdad? Siempre demostrar el servicio a los demás. Si queremos mostrar nuestro carácter cristiano, lo primero, aparte del amor que tenemos que mostrar, es servir a los demás, ser servidor. Y si todos nos sirviéramos los unos a los otros, imagínense cómo funcionaría el mundo. El mundo sería otra cosa completamente distinta si todos fuéramos así. Ok, entonces no hay preguntas, comentarios, quejas, nada. Ok, entonces hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 22. Como ya sabemos, ya estamos en el 14 del Nisan, que es el primer mes judío, cuando los judíos, por la ley establecida por Moisés, allá en Éxodo capítulo 12, si no me equivoco, se instituye lo que es la Pascua, donde ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando los liberó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Y ese paso de la esclavitud a la libertad fue sellada con sangre cuando ellos mataron un cordero y pintaron los dinteles de las puertas para que el ángel de muerte, que fue la última plaga que envió Dios para convencer al faraón de dejar ir a su pueblo, cuando pasara ese ángel de muerte no pasara por donde estaba la sangre, que era la casa de los israelitas, de los que eran los hebreos, para que no murieran sus primogénitos. Entonces ellos tenían que recordar eso y lo hacían sacrificando un cordero, comiendo asado, tomando el vino y hierbas amargas y otras cosas que ellos comían y pan sin levadura que ellos comían ese día. Y Cristo instituye en ese momento el día de la Pascua, que es el mismo día que Él muere. Él muere el 14 del Nisan, ¿verdad? Como el Cordero que nos libra ya no de la esclavitud de Egipto, sino que nos libra de la esclavitud del pecado por esa sangre, ¿verdad? Que derramó en esa cruz del Calvario. Entonces Él instituye esa Santa Cena o el recordatorio que nosotros teníamos que conmemorar todos los primeros días de la semana, los domingos, para recordar eso que Él había hecho por nosotros. Era algo que no tenía que olvidársenos jamás.
¿Por qué? Porque cuando yo reconozco y recuerdo cada día eso me incita y me motiva a vivir más para Cristo, a vivir más para servir a Cristo y a servir a los demás. Eso debe ser un recordatorio siempre que donde debemos participar todos, cada domingo. Nosotros si asistimos y nos congregamos es para conmemorar el sacrificio de Cristo. Y si yo no tomo de la Santa Cena, no lo estoy haciendo. Es como si estuviera rechazando el sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que siempre tomar la Santa Cena. Si tenemos pecados, como siempre todos lo tenemos, Dios simplemente dice, reconócelos, arrepiéntete, confiéselos y listo. Y ya. Y Dios sabe si uno es sincero o no es sincero en su arrepentimiento. Entonces ya estamos en la última etapa de vida, o en el último día de vida de Jesús. Ya él tomó instituyó la Santa Cena. Hubo el problema con los discípulos donde quién iba a ser mayor. Él les enseña con el ejemplo de que realmente un cristiano debe ser servidor y no hacerse grande, sino que debe ser siempre el que sirve a los demás, debe hacerse siempre menor que los demás. Y les dice que él va a darle a ellos un reino, como el Padre se lo dio a él. Pero ese reino no era un reino aparte, no era un reino que Jesús le iba a dar aparte del que ya se iba a establecer, el reino de Dios, ¿verdad? Que iba a venir al mundo para que nosotros tuviéramos acceso a él, sino que el mismo reino de Dios, el mismo reino donde ellos van a participar también. Y por eso le dice, vengo a establecer un reino para ustedes, para que coman y beban en mi reino. Dice, en mi reino. Y el reino era el de Cristo. O sea que era el mismo reino, no había un reino diferente. Y ellos dicen que tenían que juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso tenía que ver, no era con ser jueces, porque sabemos que al final el juez es Dios, ¿verdad? Jesucristo el que nos va a juzgar, Dios el que nos va a juzgar al día final. Simplemente que nosotros cuando predicamos la palabra, cuando estamos enseñando la palabra de Dios, cuando predicamos el evangelio, estamos haciendo a veces de juez. ¿Por qué? Porque la palabra te lleva a la obediencia o la desobediencia. Entonces, si tú obedeces, puedes ser salvo, pero si desobedeces, puedes ser condenado. Por tanto, el juzgar tiene que ver con la enseñanza, lo que hicieron los apóstoles cuando se instituye la iglesia, ¿verdad? Ese reino que llega a nosotros y ellos empiezan a predicar el evangelio, ¿verdad? A esos judíos que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, 40 días después o 50 días después que Jesucristo muere, o se celebra la Pascua, mejor dicho. Ok, hoy vamos a ver, vamos a continuar viendo entonces el versículo 31 al 34. Si nos vamos a Mateo 26, el versículo 31 y 35, ahí se narra cuando Pedro dice que jamás iba a negar a Jesús. Y Jesús dice que él sí lo iba a negar, que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. El caso es que dice que ellos, después que cantaron el himno, salieron al Monte de los Olivos. O sea que ya cuando Jesús le dice esto a Pedro, que lo vamos a leer ahora, ya ellos no estaban en el aposento alto, aparentemente ya habían salido al jardín de los al jardín de Getsemaní o de los Olivos, que es donde Jesús es capturado para ser llevado a la cruz. ¿Quién puede leer versículo 31 hasta el versículo 34? Para ver esta parte. Lo leo, mi hermano. De el capítulo 22, ¿verdad? Sí. Perfecto. Capítulo 22, versículo 31 al 34. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Ok. Fíjese que dice Jesucristo le está hablando a Simón, o sea, a Pedro, Simón Pedro. Ahora, aparentemente, claro, él se está dirigiendo directamente a Pedro, a Simón, y se lo dice 2 veces, Simón, Simón, o sea, como diciendo, esté preparado. Pero no sé si él estaba aparte de los otros discípulos, ya Judas se había ido, estaban los 11 nada más,
porque aparentemente ya ellos habían salido del lugar alto, del aposento alto. Entonces no sé si estaba aparte o estaban todos juntos, pero fíjese que él le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, ¿a quién iba a zarandear Satanás? Fíjese, él le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, está hablando en plural. O sea, cuando él habla en plural, no solamente iba a zarandear a Pedro, iba a zarandear a todos, o sea, a los apóstoles, pues. Fíjese, ¿quién tiene la versión Dios habla hoy? Para que lea ese versículo, el versículo 31. En la versión Dios habla hoy. Marlene. Marlene, lee el versículo 30 y 31. El 31 dice, dijo, de Lucas 22. ¿No? Yes, sir. Ok. Ajá. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, como si fueran trigo. Hasta ahí. Pero Hasta ahí, hasta ahí. Ok, entonces fíjese que está hablando en plural. Entonces quiere decir que Satanás no solamente iba a zarandear a Pedro, sino iba a zarandear a los apóstoles. Ahora, pero eso lo está diciendo es a Pedro. Ahora, me llama la atención el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. O sea, ¿por quién rogó Jesús? No rogó por los 11. Voy a rogar por ti, para que tu fe no desfallezca, dice. Para que tu fe no falte. Y tú una vez revuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué era zarandear o qué significa zarandear el trigo? Dime, Alejandro. O sea, no había visto este texto, me refiero en este contexto hasta ahora mismo que lo estoy viendo. Pero yo he rogado por ti, lo que tú estás diciendo, que no te falte la fe. Y tú, una vez vuelto, o sea, ya Jesús le está diciendo, tú te vas a apartar, pero cuando vuelvas, ahora que no lo había visto, ¿viste? De esa manera. Fíjate que zarandear el trigo era cuando tú golpeabas el trigo para separar lo que era la concha del trigo o la cáscara del trigo, que no era querer servirle con el trigo, pues, o sea, para separar. Era la manera, zarandear. Y tenías que darle golpes para que se separaran, era dándole golpes. Ahora, en este contexto, Jesús le está diciendo a Simón o a Pedro que ellos iban a recibir golpes, pero no golpes, a lo mejor no golpes físicos, o sí, también recibieron golpes físicos, pero iban a sufrir tribulaciones. Así como el trigo recibe golpes para separar el trigo de la cáscara. Ellos iban a recibir tribulaciones. Ahora, ¿cuál era la razón por la que Satanás zarandeaba o iba a zarandear a los apóstoles? ¿Cuál era el propósito? probar su fidelidad. Era probar fidelidad, o sea, era tratar de que ellos se apartaran de la fe en Cristo, se apartaran de Dios. O sea, cuando yo soy zarandeado por Satanás en este caso, se está probando la fidelidad que yo tengo a Dios. Si yo me mantengo fiel, yo realmente tengo la fe correcta o tengo una fe firme. Pero si yo me aparto, mi fe, ¿qué tipo de fe tenía? Porque la fe es la que dirige mi ser fiel o no ser fiel. Mi fidelidad tiene que ver con mi fe. Fíjense que Job, que es un ejemplo de alguien que fue zarandeado por Satanás, y si lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que Satanás paseando y se encontró con Dios, vinieron los hijos de Dios y vino también Satanás y Dios le dice, mira, ¿qué te parece mi siervo Job? Que es un varón que libre de pecado y tal, le dice tantas cosas y claro, Satanás le dice, claro, si le has dado tanto, le has dado todo, le has bendecido las manos, le has producido, o sea, si cualquiera es fiel. Entonces Dios permite que Satanás le quite todo lo que tiene Job y al final hasta le quita la salud. Pero fíjate que Job fue probado en su fidelidad a Dios. Hasta la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿por qué sigues siendo fiel a Dios a pesar de lo que te estaba pasando? Pero ¿por qué Job se mantuvo fiel? Fíjese el capítulo 19, versículo 25 de Job. ¿Quién lo puede leer? 19:25. Job 19:25. Job. El libro de Job. Versículo 19. Amén, varón. Lo tengo por aquí. Léalo. Dice la palabra, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Exacto, es. ¿Por qué Job se mantuvo fiel?
sea, ¿dónde estuvo? ¿Por qué estuvo fiel hasta el final? Porque dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, él tenía una fe inquebrantable. Esa es la verdadera fe. La fe que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Es certeza, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy completamente cierto y convencido. O sea, tengo la certeza y la convicción de que Dios es fiel, de que Dios existe y de que Dios está conmigo. Y fíjense que a uno no lo estaba pasando fácil, la estaba pasando muy difícil. Vamos un momentico a Pedro, no, a la primera de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leerlo a partir del versículo, vamos a leerlo a partir del versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo nosotros somos guardados mediante el poder de Dios? Por la fe. O sea, si no tenemos fe, no somos nada. O sea, la fe es la que nos guarda, ¿verdad? La fe es la que nos mantiene firmes, la que nos mantiene fieles. Si yo no tengo fe, yo no me mantengo fiel, porque empiezo a dudar. Y si yo dudo, mi fe se quebranta. O si mi fe es poca, o tengo poca fe, yo puedo quebrantar mi fidelidad a Dios. Se puede quebrantar mi fidelidad a Dios. La fe tiene que ser fortalecida. Y aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Dios nos guarda con su poder, pero cuando yo tengo fe, si yo no tengo fe, yo puedo caer en cualquier momento. Entonces la fe es importante. Por eso Jesús, cuando le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, ustedes van a pasar tribulación, ustedes van a ser probados. Así como el apóstol Pedro más adelante dice que somos probados, nuestra fe es probada como el oro, ¿verdad? Con fuego. O sea, ustedes van a ser probados, su fidelidad va a ser probada. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús nos rogó para que ellos no fueran probados, para que no fueran zarandeados. El ser probados, el pasar por tribulaciones como la pasó Job, puede pasarnos a nosotros en cualquier momento de la vida. Eso no quiere decir, como me enseñaban cuando yo estaba en la iglesia católica, que era un castigo de Dios. O sea, como los mismos judíos pensaban, cuando a alguien le iba mal, como a Job, que hasta los amigos le decían, algo hiciste. O sea, eso no es normal que le pase a un hombre tantas cosas malas. O sea, algo hiciste. Y a nosotros en la iglesia católica nos enseñaban lo mismo. O sea, cuando uno le pasaba cosas malas porque Dios te estaba castigando. Y realmente no es así. O sea, si vemos los ejemplos de Job, vemos los ejemplos de los apóstoles, vemos el ejemplo de Jesús, o sea, eso no es un castigo de Dios. Al contrario, es necesario. Eso fortalece nuestra fe. O sea, es una manera de fortalecer nuestra fe. Pero la fe tiene que ser probada, como dice el apóstol Pedro. Tiene que ser probada. Pero Jesús rogó para que su fe no faltara. Dice, no falte, para que tu fe no falte, para que sigas con fe. Y una vez vuelto ¿de dónde? ¿De dónde iba a venir Pedro? Él se iba a apartar de Dios. Él iba a ser zarandeado junto con los otros. Y se iban a apartar, o sea, iban a correr. Ahora, una cosa es fe y otra cosa es miedo. Yo puedo tener miedo. Pedro tuvo miedo. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, vas a negar 3 veces que me conoces. ¿Por qué lo hizo? ¿Por falta de fe? ¿Por no saber quién era Jesús? Pedro estaba viviendo y ellos estaban viviendo momentos que eran difíciles de entender y de comprender para cualquier persona. Eran difíciles, eran momentos difíciles. Solamente había que estar ahí para vivirlo y saber lo que estaban sintiendo ellos en ese momento. Entonces yo puedo tener miedo. Los apóstoles cuando Jesús lo capturan y le empiezan a golpear, ellos todos huyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían miedo. Ahora una cosa es miedo, otra cosa es fe. Son cosas distintas, aunque la fe el verdadero amor quita el temor, pero la fe debe ser inquebrantable. O sea, yo tengo la convicción de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Fíjense que cuando Pedro niega, más adelante lo vamos a ver, dice que Pedro miró a Pedro y Pedro lo vio y después se fue y lloró amargamente. ¿Por qué Pedro lloró amargamente?
Si él no hubiera confiado y no hubiera creído en Jesús, en lo que él les había dicho, en todo lo que le había enseñado, si él no tuviera la fe correcta, él no hubiera, no, Amor ni siquiera se hubiera arrepentido. Pero el arrepentimiento de él simplemente fue porque tenía fe, él realmente conocía a Dios y conocía a Jesús y sabía y creía en él de verdad. Entonces la fe es necesaria. Entonces una vez vuelto, después de haber corrido, de haber huido, de haber creído que todo se había acabado porque la situación era difícil, no se entendía, ellos no podían comprender lo que estaba pasando, cómo era posible que el Mesías fuera y muriera en una cruz, o sea, eran cosas difíciles lo que estaban sin entender. Dice, cuando habéis vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿quién tenía que confirmar a sus hermanos? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro es el que tenía que confirmar a sus hermanos? Todos fueron zarandeados, pero Pedro es el que tenía que confirmarlo. ¿Y qué significa confirmar a tus hermanos? ¿Qué significa? ¿Quién puede decirme qué significa confirmar a tus hermanos? ¿Cómo dice la versión Dios habla hoy? Fortalece, fortalece. Te vayas, vuelve a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Exactamente. O sea, confirmar, nosotros que venimos de la Iglesia Católica, entendemos que confirmar es cuando ellos dicen que es un, ¿cómo es que le dicen ellos? Un sacramento de la iglesia. Primero el bautismo, la confirmación. Primero te bautizan el bebé y después como tiene cierta edad, 8, 9, 10 años, hace la confirmación. Y la confirmación es confirmar tu fe, es verificar que tu fe es verdadera, algo así, o que tú realmente has creído. Pero en este caso, la confirmación de la que habla Jesucristo al apóstol Pedro, no es simplemente verificar si tienen fe o no, sino ayudarlos a permanecer en esa fe. Ahora, ¿por qué Pedro? Pedro era un líder dentro del grupo. Fíjese que muchos momentos en que Jesús estuvo con ellos, Pedro fue el primero. En el caso de la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, allá en Mateo capítulo 16, Dios se lo reveló fue a Pedro. Y Dios le dio fue a Pedro las llaves del reino, ¿verdad? El que tenía la autoridad para abrir ese reino de Dios, tanto los judíos como los gentiles. O sea, Pedro tenía liderazgo dentro del grupo. Y no solamente Pedro, también Juan y Jacobo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Jesús allá en el capítulo 5 de Marcos fue a curar a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga? ¿Quién fue los que entraron con Jesús a ver a la niña muerta para resucitarla? Fue Pedro, Jacobo y Juan. Cuando suben al monte, en el capítulo 17 de Mateo, cuando suben al monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, ¿a quién llevó Jesús? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y fíjese lo que dice Lucas en el capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas. Versículo 9, vamos a leer el versículo 9 de Gálatas capítulo 2. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que los columnas, que eran considerados columnas, era Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas. Claro, los demás apóstoles también tenían que ver con eso. Eran las columnas que sostenían, eran las bases que sostenían la edificación. Pero ellos eran líderes y Pedro era un líder dentro del grupo y él tenía que velar que los demás permaneciesen en la fe y ayudarlos y animarlos a seguir adelante en el ministerio que ellos tenían, ¿verdad? Porque el trabajo que venía de ahí en adelante era muy difícil, ¿verdad? Era duro y ellos iban a ser zarandeados, iban a tener bastantes tribulaciones y era necesario que él tuviera esa fe necesaria. Por eso Jesús oró fue por la fe de Pedro, no para que no fueran zarandeados, no para que Satanás no los zarandeara, sino para mostrarle a Satanás que ellos iban a seguir adelante, como hizo con Job también Dios, igualito, lo mismo. Y entonces cuando Pedro le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense que el único que narra esto del versículo 31 y versículo 32 es Lucas. Los otros evangelios, tanto Mateo como Marcos y Juan, no lo dicen. El único que narra esta versión de que, o este dicho de Jesús, o esta información que Jesús le dio a ellos de que iban a ser zarandeados, es Lucas. Y bueno, como sabemos en el capítulo 1, Lucas dice que investigó diligentemente las cosas que fueron ciertísimas.
O sea, él investigó diligentemente y cuando él escribe esto es porque él tuvo testigos presenciales de que oyeron lo que Jesús les dijo a ellos. A los demás apóstoles o los demás escritores de la Biblia no lo mencionan, pero sí sabemos que sucedió porque Lucas lo escribió. Entonces, Pedro cuando dice, bueno, vamos a ser zarandeados, vamos a tener tribulaciones, porque él sabía y entendía lo que significaba ser zarandeado, dice, vamos a tener tribulación, vamos a tener persecución, pero él le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, va a haber problemas, pero yo estoy dispuesto a morir contigo. Y no solamente ir a la cárcel, sino hasta la muerte. O sea, Pedro estaba dispuesto. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. O sea, la situación no era fácil. O sea, enfrentar a los romanos. Sabíamos que las torturas que imponían o impartían los romanos eran duras, eran dolorosas. El castigo que ellos daban era doloroso y ir a la cruz era lo más impensable que podía, lo más cruel que podía sucederle a una persona. Claro, cuando ven lo que le están haciendo a Jesús, Pedro, se le olvidó lo que le había dicho. Aunque cuando salen a detener a Jesús, sale Pedro con una espada y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Al siervo del centurión. Pero él estaba dispuesto. O sea, realmente estaba dispuesto, pero tuvo miedo, o sea, se asustó. Y todos hubiéramos estado en esa situación, no lo hubiera pasado lo mismo. Entonces, el hecho de que yo tenga miedo y me asuste por una situación que pueda estar viviendo, porque pasamos situaciones difíciles, tenemos muchas veces en nuestra vida situaciones que son difíciles, situaciones que no le vemos a veces soluciones, no entendemos el por qué pueden estar sucediendo esas situaciones, y eso nos asusta. Y es normal, como a los apóstoles los asustó el momento de que Jesús es capturado y tuvieron que huir. Es normal que uno se asuste. Ahora, uno puede tener miedo, pero tiene que mantenerse firme en la fe, sabiendo que Dios tiene el control de la situación, a pesar de que no entendamos lo que pueda estar sucediendo en ese momento. Y era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Con Pedro y los apóstoles, cuando detienen a Jesús. Ellos tenían esa seguridad, esa convicción en Dios y confiaban en Él. Y ya Jesús de una vez le profetiza lo que iba a suceder con Pedro. O sea, a pesar de que Jesús le dice, yo oré por ti o voy a estar orando por ti o he rogado por ti para que tu fe no falte. Ya Jesús sabía que lo iba a negar. O sea, a pesar de eso, Jesús sabía que lo iba a negar. Entonces, la fe no tiene que ver con el miedo, aparentemente aquí, según lo que estamos viendo, porque Pedro tuvo miedo y lo negó. No porque no lo conociera. Él conocía a Jesús. Él confiaba en Jesús, él sabía quién era Jesús, él vio todos los señales, los milagros y todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Él sabía quién era Jesús. Y cuando le decían, tú eres uno de ellos, él decía, no, no soy. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Es normal que tenga miedo. Y nosotros también nos asustamos cuando pasan situaciones difíciles. Pero se mantuvo firme. No hizo como Judas. Judas no lloró amargamente. Judas simplemente devolvió las monedas y fue y se ahorcó. Si él hubiera confiado en Dios, si él hubiera tenido una fe dispuesta, una fe en esa confianza en Dios, tener esa convicción, esa seguridad en Dios, él hubiera aceptado lo que había pasado y hubiera continuado adelante. Hubiera continuado adelante, no se hubiera ahorcado. Él hubiera continuado, pero le faltó fe, le faltó la fe. Él le faltó fe. Y le dijo Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, no solamente lo iba a negar, sino que lo iba a negar 3 veces. 3 veces. O sea, no era fácil la situación, lo que le digo. O sea, era difícil lo que se estaba viviendo en ese momento. Era difícil. Y vemos que esta historia de que Jesús le profetiza a Pedro que iba a negarlo 3 veces, lo narran los 4 evangelios. O sea, es una situación importante. O sea, algo que Dios necesitaba y quería que nosotros nos enteráramos o quería que nosotros supiéramos. Que Pedro, a pesar de que era un líder dentro de la iglesia, a pesar de que Jesucristo oró para que su fe no faltara, él tuvo miedo y falló en ese momento negando a Jesús. Pero a lo mejor eso tenía su razón de ser. Si Pedro hubiera dicho, sí, lo conozco, sí, estuve con él, ¿qué le hubiera pasado a Pedro? O sea, a veces las cosas suceden por una razón, pues, o sea, eso especulando yo, no sé, porque no sabemos, pero Pedro era el que iba a iniciar el primer discurso evangelístico allá en el día de Pentecostés. Era el que iba a predicarle para que se bautizaran 3,000 personas. Iba el que iba a predicarle para que se bautizaran 5,000 más. Y por ahí iba, ¿verdad?
él iba a ir a los de la circuncisión, Pablo iba a ir a los gentiles. O sea, él tenía una razón todavía que cumplir, tenía un propósito todavía que cumplir y lo tenía que cumplir. ¿Preguntas, comentarios? Sí, así como Alejandro aprendió algo nuevo, yo también, a pesar de mi edad y del tiempo que llevo, nunca me había fijado que Satanás pidió a estas gentes en la versión de Reina Valera, en la nueva, de las Américas dice, reclamó a los apóstoles, ha reclamado a ustedes. En inglés, en una de las versiones dice, demandó, otra dice, exigió. O sea que Satanás está creado por Dios para provocar en nosotros las pruebas que necesita provocar para que nuestra fe sea probada. Y no podemos evitarlo. No podemos evitarlo porque Dios le dio a Job Satanás para que lo probara. Y Job era un hombre justo por encima de todos los demás. O sea, por más justo que seamos, vamos a ser probados. Y mientras estamos en este mundo, estamos cautivos del maligno y necesitamos librarnos de él a como del lugar. Para eso tenemos que pasar pruebas. Eso es lo que más me sorprendió a mí de esto que no había visto antes. Gracias por enseñar este pasaje. Amén. Lisbeth, tenemos tiempo que no te escuchamos. Yo tengo una pregunta, es decir, que, Pregunta que para cada vez Alejandro. que cada vez que nos pase algo, o seamos probados, o no sé cómo expresarlo, ¿viene de Satanás? ¿O simplemente también tiene que ver con decisiones que tomamos o nuestra forma de conducirnos? O sea, Fíjate que en el caso de Job entendemos por qué Satanás estaba tentando a Job. En el caso de los apóstoles sabemos por qué Satanás los estaba tentando a ellos. Había una razón. O sea, ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Fueron los que estuvieron con él durante sus 3 años de ministerio. Imagínate que Satanás lograra de que ellos se apartaran y dejaran el ministerio. O sea, que no siguieran creyendo, o sea, se apartaran y se fueran. Pues. Si él hubiera logrado eso, ¿qué hubiera pasado con el propósito de Dios? O sea, entonces hay momentos específicos donde Satanás necesita hacer ciertos trabajos para que el camino de Dios sea truncado, vamos a decirlo así. Pero yo no creo que todos los problemas que nos sucedan a nosotros en la vida tengan que ver con eso, con Satanás. O sea, porque a veces lo que tú dices, a veces tomamos malas decisiones. Puede ser, o sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos si fue Satanás o no fue, pero a veces tomamos malas decisiones que nos llevan a malos resultados. Y a veces esos malos resultados es culpa nuestra misma, pues, por haber tomado malas decisiones o no haber hecho lo correcto. Por lo menos si a alguien se le predica el evangelio y la persona decide no obedecer, yo no creo que sea Satanás que le puso en el corazón de la persona no obedecer. La persona tomó la decisión de no obedecer, simplemente. Claro, Satanás no quiere que no quiere que la gente obedezca, eso es lógico. Satanás siempre va a poner tropiezo y va a poner cosas en el mundo para que nos distraiga, para nosotros apartarnos del camino de Dios. Pero tenemos libre albedrío. O sea, Él nos puede tentar, pero nosotros tomamos decisiones. Y la decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias, sea bueno o sea malo. Pero no creo que todo lo que nos suceda, imagínate una enfermedad como la de Job. Job le dio una lepra que terrible. Pues. Eso fue causado por Satanás. Pero el hecho de que uno esté enfermo no significa, o sea, yo no creo que todo sea por Satanás. El hecho de que tengas un cáncer o una enfermedad que te cause mucho dolor o lo que sea. No creo que sea por Satanás. Pero también tienen un propósito. Tienen un propósito y Dios solamente sabe cuál es el propósito de eso que te está pasando. Dios sabe cuál es la razón por la que está pasando eso. Y no significa que Dios no esté contigo, que es lo que podemos entender también en estos sufrimientos de estos hombres y estos hombres de Dios o estos hombres
sabemos que ellos estaban sufriendo, pero Dios estaba con ellos. Y a veces creemos lo contrario, como creían los judíos, que cuando te pasa algo malo es porque Dios te está castigando, Dios no está contigo, al contrario. Nos puede pasar cosas malas, podemos tener enfermedades difíciles de sobrellevar, pero Dios está contigo. Ahora, esa enfermedad tiene un propósito, tiene una razón de ser. Que yo no la entienda, no significa que Dios no esté ahí. Yo no lo entiendo. Job no entendía lo que le estaba pasando. Él no sabía lo que le estaba, no sabía por qué le estaba pasando todo eso y nunca lo supo. Nosotros lo sabemos porque lo tenemos escrito, pero él nunca supo por qué le estaba pasando eso. Los apóstoles y los primeros cristianos nunca entendieron por qué, siendo cristianos, como en la carta, cuando el apóstol Pedro escribe la carta, es por la persecución que había contra la iglesia. O sea, los cristianos lo estaban matando, las mismas familias lo estaban entregando, ¿verdad? Para ser muertos. Entonces ellos mismos no entendían cómo es posible que yo, siendo cristiano, me pasen cosas malas. ¿Es que acaso Dios no me cuida? ¿Es que acaso Dios no está conmigo? Pero eso sirvió para algo. Y nosotros lo tenemos escrito es por alguna razón. Y la razón es que alguien como los apóstoles, que fueron testigos presenciales de lo que Jesús hizo y de lo que ellos enseñaban acerca de Jesús, no pueden estar mintiendo. O sea, ¿por qué no pueden estar mintiendo? Porque tú puedes mentir en algo, pero dar tu vida por una mentira, eso no lo hace nadie. Y ellos dieron su vida por su fe. Y eso no lo hace nadie. Y eso confirma realmente la veracidad de las escrituras. El hecho de que hayan muerto por su fe. Los primeros cristianos murieron por su fe. Y no murieron simplemente envenenados, sino que murieron de maneras terribles, torturados por su fe. Entonces, ¿quién muere por una mentira? Nadie. Nadie lo hace. Tú puedes mantener una mentira hasta que te amenazan de muerte. Cuando te amenazan de muerte, dicen, no, era mentira. Ellos murieron por su fe. Entonces, es una donde podemos verificar realmente la veracidad de las escrituras. Cuando vemos estos ejemplos y estas enseñanzas o estos escritos de los apóstoles. Ajá, hermana Alex. Sí, mi hermanito lindo, siempre esta palabra me hacía preguntar, ahorita que te escucho, estuve escuchando la clase, siempre me hacía preguntar, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué si estaba dispuesto a ir a la cárcel, inclusive? Porque así se lo hace decir él mismo, incluso te acompañó hasta la muerte. Pero después de escucharte, pues también hay esta parte que Pedro, ellos aún no había habido evangelio, todavía Jesús estaba vivo, no tampoco tenían el Espíritu Santo, no había pasado, realmente pues ellos veían a Jesús como el rabí, pero la fe por la que luego Pedro pues muere, muere porque Pedro después dio su vida por Cristo, pues incluso dicen que ni siquiera pues, no, consideró que si era crucificado no era digno que lo hicieran como el maestro, pero una de las cosas que puedo entender aquí es que es eso, pues aún no había habido evangelio, aún Jesús no había resucitado, aún ellos no tenían el Espíritu Santo y se puede entender pues este tipo de conducta porque de pronto el miedo, pues, porque prácticamente fue el miedo cuando vio la situación, que la situación realmente era seria, pues le dio miedo, pues, le dio miedo. Tal vez en otras oportunidades después de ya en su apostolado, pues sí pudo también haber pasado por situaciones de miedo, pero ya era diferente, pues. Ya podía tener miedo, pero ya no le importaba entregar su vida como lo hizo. Entonces, ahí hay esa situación de los tiempos, del Pedro que se echa para atrás cuando aún pues no había pasado todavía nada. Bueno, sí te ha pasado, pero habían recibido la palabra del Señor, pero aún no había pasado lo más importante. Pues por eso ahora puedo entender un poco esa conducta, porque
yo pienso como cristiana, ¿ves? Que estemos ante una situación así y si estoy plenamente convertida a Cristo, pues sé que sería hasta maravilloso uno morir por Cristo, porque el mismo Señor te lo dice, si tú das tu vida por mí, imagínate, ya no tienes duda de la corona, ¿verdad? Aleluya. Pero claro, hay que verse, habría que verse en la situación quienes lleguen a pasar. Me hace acordar de un chiste que una oportunidad dijeron que llegaron unos terroristas a una congregación y dijo, el que se quiera morir, que se quede. Y todo el mundo salió corriendo y se quedaron como se quedaron un poquitico. Y entonces que le dice el terrorista al pastor, ahora sí puede predicar porque estos son los verdaderos. Bueno, algo así pues. Bueno, muchas gracias. Amén. Gracias, hermanita. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿Qué hora son? Bueno, un poco más o sea, las dos partes tienen culpa. Si fuera Satanás el único que interviene, pues nosotros no tendríamos ninguna culpa. Podríamos echarle la culpa a Satanás. Pero la palabra dice en Santiago, acuérdate lo que dice en Santiago 1, ¿verdad? Cada uno es tentado según sus propias concupiscencias, sus propios deseos y malos deseos. Ahora, el que infunde en nosotros, pone la tentación enfrente, ¿verdad? Puede ser Satanás, pero nosotros, si conocemos y sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Aquí Jesús, en el amor que le tiene a Simón, le está dando la salida, le está dando la seguridad. Le he pedido al Señor que no falte la fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía que él hacer? Cuando venía la tentación, ir a la escritura, ir a la palabra para que su fe aumentara. Entonces la escritura ya estaba ahí, lo que tenía cada quien en su momento. O sea, hay una defensa, o sea, él tiene algo de culpa, obviamente. Por eso se cayó. Después que cuando vuelvas, quiere decir que debido a esa fe, poca fe que todavía había retenido, regresó y se arrepiente. Esa fe que tenemos nos puede hacer arrepentirnos. O sea, las concupiscencias están ahí constantemente, los deseos están ahí y a veces uno dice, pues, que Satanás es así. Bueno, ese es su trabajo. Para eso fue creado, para zarandearnos. Esa fue su razón de existir y aquí en la tierra, para ponernos a prueba a nosotros. Entonces, la verdadera cosa es que está viendo aquí Dios lo que tiene uno que hacer. Entonces, acuérdate también lo que dice ahí mismo en Santiago, que Abraham sacrificó o estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y no lo hizo, bueno, y lo hizo, o sea, la obra, sin haber tenido que hacerlo, por fe. Y lo que tomó en cuenta Dios no es su obra, sino su fe. El poder estaba en la fe. Sí. ¿Por qué tenía tanta fe Abraham? Porque prestaba atención, porque escuchaba la palabra de Dios, hablaba con Dios. Entonces, el escuchar, el oír, es importantísimo. Fuerte de Deuteronomio 28, donde dice que si no escuchamos, ¿verdad? Si no escuchamos, vamos a fallar. Vamos a fallar. Tenemos que escuchar para poder obedecer, para poder hacer cosas. Entonces, mientras más de lo que Dios ora en él, el caso es, le he pedido a Dios, ¿verdad? A Jehová, a mi Padre, que tu fe no falle, que tu fe no falte. Y cuando tu fe no falta, de todos modos vas a caer porque somos humanos. Porque él le estaba diciendo, vas a caer, y cayó. 3 veces lo negó, ¿no? Pero sí hubo uno de ellos que no volvió, que sí cayó y no volvió. ¿Quién es? Judas. Judas. Ahí está uno que pasó lo mismo y se quedó. ¿Y qué es lo qué es lo que le motivó a Judas a hacerlo? 30 monedas, Billetes. 30 monedas de plata, ¿no? Sí. ¿Qué debe haber sido Judas? ¿Qué debe haber hecho Judas? Para que no faltara eso, prestar atención a la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, para que volvamos. A veces no caemos, qué bueno, ¿verdad? Bienaventurado el que resiste la prueba. Ahí lo dice el mismo Santiago 1:12. Bienaventurados los que resisten la tentación, ¿verdad? Claro, bienaventurados, pero los que caen como
Como Pedro podemos decir bienaventurados los que regresen, los que pecan pero regresan. Y se siguen arrepintiendo. Porque si decimos que no hemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Mentiroso. Primera de Juan. Ya me voy a callar, hermano Agustín. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué estaba pasando con los cristianos en ese momento? Cuando Pedro le escribió la carta, estaban sufriendo, estaban pasando persecución y tribulación. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, Él los va a exaltar cuando fuere tiempo, no es el tiempo todavía. Manténganse firmes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, a pesar de que están sufriendo, están pasando, Dios tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, cuando el Satanás te devora, en el momento que caes, o sea, habían problemas, ellos estaban sufriendo tribulaciones, ellos podían negar a Jesús, o podían negar a Dios, y decir, no, si esto es el cristianismo, yo prefiero apartarme, porque no quiero seguir sufriendo. Puede ser que ellos pensarán así. Dice el versículo 9, al cual resistid, firmes en la fe. O sea, aquí volvemos otra vez a la fe. O sea, ¿de qué manera resistimos nosotros para no caer, para que Satanás no cumpla con sus propósitos? Estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solamente ustedes están sufriendo, a los otros hermanos también está pasando lo mismo. O sea, manténganse firmes en la fe. No le den cabida a Satanás, porque si ustedes caen, él ganó. Y de esa manera nos devora Satanás. Eso es lo que está buscando. Entonces, mantenerse firmes en la fe. Esa es el propósito, la razón, o sea, la manera como debemos portarnos y comportarnos como cristianos, siempre firmes en fe. Y como dice el hermano Roberto, o sea, la única manera de tener firmeza en la fe es por medio de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, llenándonos de ella, llenándonos de la palabra de Dios, alimentándonos todos los días con ella. Esa es la manera de poder estar firmes en esa fe. Hermano Alejandro Castelaín. Sí, Agustín, estoy aquí leyendo al apóstol Pablo en Corintios y me llama la atención de cómo Pablo le explica a la iglesia que tienen que huir de la idolatría para que no venga ninguna tentación. Dice el 1 Corintios 10, verso 12, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El verso 13 es el que estaba leyendo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará, que os dejará ser tentados, no más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, lo mismo que le pasó a Pedro. O sea, Dios no va a permitir que sea tentada aquella persona más de lo que pueda o de la capacidad que tenga. Entonces, cuando se lo dijo a Pedro, o sea, Satanás me ha pedido zarandear, pero cuando vuelva, o sea, ya como que le pone un límite, ¿no? Igual como se lo dijo a Job, está bien, hiérelo o enférmale, pero no le mate. O sea, como que Dios siempre es el que tiene el absoluto control sobre él, que esa es la parte que me llama la atención también. Hermano Alejandro, Sí, hermano Iván. creo que una de las cosas, ¿no?, el nivel de la prueba, porque está bien claro que es para que aumentar la fe o nuestra fe sea aprobada. Ujú. Una de las experiencias yo digo que uno tiene es aquel cuando está pasando por situaciones donde usted a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, siente aquella necesidad de orar, orar y orar y orar, esa necesidad que a veces uno como que en cierto momento parece que perdiera la intensificación de la oración. Por ejemplo, yo creo que el nivel que nosotros debemos de lograr es sentir gozo en medio de la prueba, que esa es la parte que, como dice, está siempre gozoso. Entonces, esa es la parte
que nosotros nos toca llevar, pues, porque al final no se trata van a venir, vienen y de una u otra forma, a veces lo que a mí más me ha tocado vivir es cuando de repente no es uno, sino que es un hermano en la fe. Y, y incluso llegar a sentir ese mismo problema que él tiene, porque se trata de eso también, porque a veces solo lo de nosotros, pero cuando vamos a ver una prueba que esté pasando un hermano, también es ahí donde nos probamos si realmente estamos unidos, porque a veces yo siento de que así uno va agarrando madurez, va como aprendiendo un poquito más a luchar contra Satanás, ve más claras las pruebas, como que uno puede anticiparle. Ya uno como que, para mí, agarra un poquito de experiencia, pues agarra experiencia, va a tener sus artimañas y a veces como humano nos cuesta verlas, va. Pero el nivel ese yo siento que es eh, lo que cuesta un poquito. No mantenerse el mismo nivel, por ejemplo, vaya, digamos, uno en el trabajo, que la Biblia dice que no puedo estar yo siendo cristiano, no puedo portarme de otra forma que no sea agradable con la gente en medio de la situación, porque eso es lo que la gente percibe. En el mundo, pues es fácil decir, no, mire, usted le fue mal en la casa, empiezan a decir, pero nosotros tenemos que mantener un nivel firme en el Señor. Entonces, ese yo pienso que es la parte un poquito difícil de lograr en medio de las tribulaciones, porque que van a venir y a veces cómo se maneje, pues, qué actitud voy a tener, esa actitud gozosa que el Señor, esa actitud amable, eh, esa actitud llena de oración, orando. Imagínense que nos dice, por ejemplo, en Filipenses 4:6, que le demos gracias por todo y siempre. O sea, que esas son las cosas, yo pienso que la parte que a nosotros nos toca llevar y de eso se trata. Pues, o sea, al final la prueba realmente sirve, porque hay cosas que realmente no las ha visto de parte de él cuando uno se siente atribulado o por otra persona uno se está pasando la situación. Es ahí donde y al final esa es la prueba que nosotros vamos a tener. Y con la confianza que dice que no vamos a tener ninguna prueba más allá de lo que podamos soportar. O sea, ahí se entiende bien que para ayudarnos que aumente nuestra fe y no más allá de lo que podemos soportar. No nos va a pegar depresión como la gente del mundo, no vamos a tomar tratamientos para dormir, no va a pegar nada, pues si oramos y nos acostamos y dormimos. El Señor le ponemos la carga de esa forma, es la forma que yo por lo menos puedo percibir. Señor le bendiga, hermano. Amén. Alejandro, Sí, hermanito Iván, bueno, todos los hermanitos aquí presentes, hermano Agustín también. En 2 Corintios, también estoy leyendo en el capítulo 11. Mira lo que dice el verso 3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, cuando nosotros nos extraviamos de nuestra sincera fidelidad a Cristo, ahí está el temor del apóstol Pablo. Ahí la serpiente con astucia engaña. Me llama la atención ese consejo que da Pablo, lo que pasa es hermano. que cuando tú haces lo malo, ¿a quién estás obedeciendo? Al, al enemigo. Ahí está el detalle, ese es el detalle. O sea, cuando tú pecas, cometes pecado, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad de Satanás. Ahí es donde está donde Satanás gana ventaja. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, o sea, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, está pendiente de ti. O sea, uno tiene que estar pendiente de uno mismo, pues. Eso es. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
La próxima clase la hago desde Venezuela si tengo internet. Amén, hermanito. Bueno, ¿algo más que añadir, Agustín? Creo que no. Vamos, entonces continuamos la semana que viene con el versículo 35 en adelante.